Hoy celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que comúnmente conocemos como la solemnidad del Corpus Christi. A lo largo de la historia se han producido varios milagros eucarísticos, es decir, se produce un fenómeno extraordinario, bien sea en la hostia o bien sea en el vino que se consagran en la Santa Misa. Han existido varios, pero lo que motivó a que se instituyera esta festividad fue un acontecimiento que se produjo en Italia. Un sacerdote de Praga que se encuentra en situaciones difíciles, de dudas de la fe, viajó a Roma con el propósito de pedir sobre la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo que lo ayudaran en ese momento de crisis de fe que tenía. Estuvo en Roma varios días. A su regreso a su tierra, a Praga, se detuvo en una ciudad italiana que se llama Bolsena y allí celebró la Eucaristía. La sorpresa para él es que cuando está celebrando, la hostia sangra, se mancha el corporal, ese paño que colocamos los sacerdotes encima del altar, y el hombre todo nervioso no sabe qué hacer. Esa noticia le llegó pronto al Papa Urbano IV, quien pidió que le llevaran el corporal, y al llegar el corporal se arrodilló como un respeto a aquello que estaba observando. 1 o 2 años más tarde, él instituye esta solemnidad para recordarnos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la hostia consagrada y en el vino consagrado. Para esta solemnidad, la Iglesia nos propone el Evangelio según San Marcos, el cual está dividido en 2 partes. La primera parte trata sobre todo de la preparación de la Pascua, y la segunda ya la Pascua en sí, es decir, la cena. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando los judíos mataban las ovejas para recordar la Pascua, sus discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Entonces Jesús envió a los discípulos con la siguiente orden: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva una olla de agua. Síganlo, y donde entre, díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación donde yo y mis discípulos vamos a comer la cena de Pascua? Luego, él les mostrará el piso alto de la casa, que es un comedor grande, amueblado y ordenado. Preparen allí todo para nosotros. Los 2 discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo lo que Jesús había dicho. Entonces prepararon la cena de Pascua. Jesús es consciente que los líderes religiosos están buscando la ocasión para atraparlo. Es por eso que él trata de usar una estrategia, no diciendo el lugar donde van a celebrar la Pascua. No vaya a ser que realmente se la puedan interrumpir. Y de una forma u otra no nos dice el lugar exacto donde va a ser la cena. Podía indicarle: vayan a la casa de fulano, díganle a sutano. No, simplemente usa esta estrategia porque no quiere revelar, sabiendo que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Y es natural que por eso él usa esta estrategia. Vayan, verán a un hombre con un cántaro, síganlo. En fin, hay toda una trama verdaderamente interesante, porque Cristo no quiere revelar directamente el lugar donde se va a reunir con su discípulo, porque él quiere celebrar esa Pascua con su discípulo. Él envía a 2 de sus discípulos. Por el Evangelio de San Lucas sabemos que estos 2 discípulos son Pedro y Juan, y ellos fueron y encontraron tal cual como Cristo les había indicado. Es decir, Cristo con anterioridad preparó el lugar. No sabemos si conocía al señor del cántaro o al dueño de la casa, pero algo tuvo que haber preparado muy discretamente para que no le fueran a sabotear realmente la última cena. La segunda parte del Evangelio nos narra la cena en sí. Mientras comían, Jesús tomó el pan y, habiéndolo bendecido, lo partió y se los dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego, tomando la copa de vino, dio gracias a Dios y la pasó a ellos, y todos bebieron de ella. Entonces les dijo Jesús: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos.
En verdad les digo que no beberé del fruto de la uva hasta el día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. En esta cena no existe ninguna referencia a la cena pascual. Es una cena totalmente distinta. Aquí no existe, por ejemplo, el cordero, que era el plato principal de la cena. El cordero sería Jesucristo. Pero sí toma algunos aspectos que realizó Moisés en el monte Sinaí para restablecer una alianza entre Dios y su pueblo, cosa que se nos narra en el capítulo 24 del libro del Éxodo, que Moisés, agarrando el libro, lee el libro y luego lo muestra al pueblo, y el pueblo, viendo a Moisés con el libro, se someten a la ley y responde: cumpliremos todo lo que Yahvé nos ha dicho. En la cena Jesús toma el pan. Ya no existe el animal. El animal era, en cierta manera, era algo que discriminaba, porque las mejores partes del animal eran concedidas a la gente de acuerdo a la jerarquía. Si era un sacerdote importante, le daban la mejor parte, y si no era tan importante, le daban las partes menos importantes de un animalito. Con esto se acaba esa discriminación, se acaba esa jerarquía. ¿Por qué? Porque Cristo toma el pan. Y el pan árabe sabemos que es un pan redondo, es decir, allí no hay partes mejores y partes peores, sino todos por igual. Es decir, se elimina la jerarquía y formamos partes todos de una misma unidad en igualdad. Hay algo interesante, dice que mientras estaban comiendo, Jesús tomó el pan, lo bendijo. El bendecir era propio de los hebreos, bendice el pan. Pero más adelante, cuando dice que toma la copa, no dice que la bendijo, sino que dio gracias. Y las dar gracias era propio de los paganos. De tal forma que el bendecir y el dar gracias, Cristo los une, como dándonos a entender que la Eucaristía no es exclusivamente para un pueblo específico, sino que es para toda la humanidad. Jesús no toma en sus manos el libro, como Moisés, sino tomó el pan y lo distribuyó entre sus discípulos diciéndoles: esto es mi cuerpo. Al decir esto es mi cuerpo, es toda su persona, toda su integridad. Y nos pide que comamos su cuerpo, que nos identifiquemos con él. Ya no es una ley a la cual se tiene uno que someter, ya es el cuerpo de Cristo que viene a alimentarnos, por lo cual nosotros, adhiriéndonos a él, nos configuramos conjuntamente con Jesús. Tomar el pan significa que el discípulo hace suya la vida de Jesús. También nos narra el libro del Éxodo que Moisés recogió en una vasija la sangre de los toros y con esa sangre comenzó a rociar al pueblo. Y el pueblo en aquel momento hacía adhesión, se comprometía a cumplir esa ley. Entonces era el momento en que se declaraba que aquel pueblo era un pueblo escogido, un pueblo predilecto de Dios. Ahora la alianza que se viene a realizar con Jesús es distinta. Jesús tomó la copa, no la vasija donde estaba la sangre de los toros. Tomó la copa donde estaba su propia sangre. Tomar la copa significaba estar dispuesto a todos los riesgos posibles. Por eso él dice en el huerto de los olivos: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Es decir, la copa representa estar capacitado para enfrentar los momentos duros y difíciles de la vida. Cristo, al tomar la copa y al darla a sus discípulos, les está invitando a una nueva alianza. Es decir, que para que se realice esta nueva alianza entre Dios y nosotros, entre Jesús y nosotros, necesitamos comer su cuerpo para identificarnos con él, para asimilarnos con él, para adherirnos a él. Pero beber de la copa, beber del cáliz, beber su sangre, que sería, estamos dispuestos inclusive a dar nuestra vida por los demás. Esa sería la nueva alianza. Y termina el Evangelio diciendo: y cantando los signos salieron hacia el monte de los olivos. El libro del Éxodo prohibía, después de la cena pascual, salir de noche. Aquí viene un cambio también profundo. Cantando el himno salieron. Es decir, es el producto de la Eucaristía. Pues bien, que ojalá y salgamos de cada Eucaristía alegres, contentos, como salieron aquellos discípulos, cantando himnos, cantando llenos de alegría la presencia de Dios que vive en nosotros. Les deseo a todos que tengan una feliz semana.